buenas noches con todos, chicos. Mi nombre es Rosario Peralta y en este día IFMSA-UNC, a través de los comités de SCORP y SCOMI, les traen la ponencia titulada Conociendo más sobre TDAH, que estará a cargo de la doctora Débora Vanessa León Amenero, quien es médico cirujana por la Universidad San Martín de Porres, especialista en psiquiatría, con subespecialidad en psiquiatría del niño y del adolescente, psicoterapeuta cognitivo-conductual, educadora de familia certificada en disciplina positiva de la Positive Discipline Association, psiquiatra del niño y del adolescente en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, a quien damos la bienvenida y agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación y poder hacer posible esta actividad. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Hola, buenas noches, Rosario. Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. He puesto un ratito mi cámara para poder saludarlos. Y nada, la idea de ahora es poder conocer un poquito más sobre el TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, sobre todo porque es un tema bastante importante y que lamentablemente en pregrado muchas veces terminamos dejándolo de lado, ¿no? Entonces, nada, gracias nuevamente, chicos, por la invitación. Gracias, Rosario. Y quisiera empezar preguntándote, Rosario, o no sé, alguno de los chicos, si saben algo o alguna vez han escuchado sobre TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O nada, porque por ahí que nada y ya empezamos de cero. Sí, cuéntame, Oceli. Buenas noches con todos. Bueno, yo recibí la invitación mediante un primo mío que me pasó. Yo tengo un niño con TDAH. Yeah. Ya, yo soy profesora. Entonces, le pedí a mi primo que siempre me pase sobre información sobre TDAH, porque yo también lo sufrí cuando he estado de niña, pero de manera más leve. No, es más, o sea, yo por mi hijo me vine a enterar de que yo también tenía TDAH, sino que en mi tiempo, a eso le llamaban ser malcriados. ¿Ya? Entonces, sí sé que es el tener un niño de TDAH, la verdad es muy complicado. Tengo que tener paciencia, es difícil, porque mi hijo también, aparte de tener TDAH, tiene el síndrome de cero, ¿cómo se dice? Es también que ahora es un síndrome que es el que le contesta a las personas, a la autoridad, síndrome de oposos. Negativista desafiante, sí, tal cual. Ese, ya, y a mí me lo desafía constantemente, ¿no? Entonces yo también me di cuenta que yo también lo tenía. Entonces yo con él me veo reflejada, es como un mini en versión mía, ¿no? Y todos en mi familia me dicen, pero si tú eres igualito, solamente que él es peor, ¿no? Porque es hombrecito. Y es mucho más desafiante de lo que yo era a su edad, ¿no? Entonces, mi familia me ve sufrir, y entonces por eso cada vez que hay alguna charla, conferencia de TDAH, me paran pasando para ayudarme y reforzarme a mí, porque yo como profesora me siento muy frustrada, porque a mí no me hace caso. Listo. Muchísimas gracias, Uceli, por compartirnos igual tu experiencia como mamá, como maestra y como paciente probablemente, porque todos esos son temas de los que vamos a tratar ahorita y es muy importante, ¿no? Es decir, cómo este diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad conlleva muchas veces diversas comorbilidades psiquiátricas, muchas de ellas, y que a la larga lleva a cambios en la funcionalidad de la persona, es decir, dificulta su desempeño como persona, ¿no? Entonces, listo, genial. Vamos a empezar conversando. Voy a compartir entonces un ratito la pantalla. Un segundito. Muy bien. Rosario, un favorcito. ¿Me puedes confirmar si es que se ve?
Sí se ve, doctora. Ya, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Laura León Amenero, soy médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, y el día de hoy vamos a tratar el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La agenda que vamos a tratar el día de hoy, para tener una noción, es primero hablar un poquito de la definición, en qué consiste, la epidemiología, etiología, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo hacerle el diagnóstico, qué complicaciones tiene y cuál es el manejo. Para empezar, entonces, hablemos de la definición. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, ese es el nombre en general, que está caracterizado por hiperactividad, es decir, exceso de energía, manifestado con exceso de actividad, sea la forma de pensar, hablar, actuar. Está caracterizado también por impulsividad, es decir, no medir las consecuencias de los actos y actuar probablemente sin pensar en el riesgo que existe. Y en tercer lugar, caracterizado por déficit de atención. Como vamos a ver más adelante, el déficit de atención en el TDAH no implica solamente el no sostener la atención, sino tener una atención que no sea adecuadamente focalizada. Este TDAH es el trastorno que en teoría va a englobar los tres aspectos: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, aunque como ven la I no se encuentra dentro de las siglas. Sin embargo, hay otras formas de presentación que puede ser solamente con hiperactividad e impulsividad, y una tercera forma de presentación que es solamente con déficit de atención. Este último, el que es TDA o trastorno de déficit de atención, suele pasar desapercibido porque es, como se imaginarán, mucho más fácil poder evidenciar a una persona inquieta e impulsiva que a una persona inatenta, ¿no? Entonces tenemos el TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por estos tres puntos básicos. Ahora, ¿qué significa que sea un trastorno del neurodesarrollo? A la hora de hablar del neurodesarrollo estamos hablando que desde la pancita, desde la gestación, desde la carga genética de la persona, ya viene con una predisposición bastante importante para tener un desarrollo tanto físico como bioquímico del cerebrito distinto al de las otras personas. Es decir, no es algo adquirido, no es algo que alguien va a desarrollar a partir de los 8 o 9 añitos o en la adultez. Una persona con TDAH nace con el TDAH y por lo mismo que habla de cambios en la estructura y función cerebral, va a morir con el TDAH. Lo único que se va a encontrar es mejoría en los síntomas, tanto que en un momento llegan a pasar desapercibidos en algunos de los casos. Ahora, como hablamos de trastorno del neurodesarrollo, como hemos visto, el neurodesarrollo implica que nace con ello, lo acompaña de trastorno, porque la severidad de estas tres características tiene que ser tal que altere la funcionalidad de la persona. Es decir, una persona que quizá tenga exceso de energía, o sea impulsiva, o tenga una atención distinta a la de la mayoría de las personas, no necesariamente va a tener TDAH si es que su desempeño familiar, académico, social, no se ve alterado, ¿no? Entonces, de nuevo, para que sea un trastorno tiene que haber una alteración en la funcionalidad. Ahora, antes de poder entender cómo así es que hay personas que tienen TDAH o cuál es la etiología del mismo, quisiera que podamos entender un poquito sobre cómo así se desarrollan las características clínicas del TDAH. El TDAH en general se dice que presenta una alteración básicamente a nivel de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas habilidades que permiten que una persona organice su pensamiento y actos desde el punto inicial hasta la ejecución de una meta. Es decir, desde que yo quiero hacer algo hasta que lo hago. Por ejemplo, que a un niño se le diga que vaya a comprar el pan, ¿no? A un niño que está jugando se le pide que por favor se detenga y con 2 soles compre solamente un sol de pan y regrese a la casa. Las funciones ejecutivas es lo que permite que atienda, mantenga la atención en lo que le está pidiendo su mamá o su papá, recuerde llevar la cantidad de dinero suficiente, en el camino organice una ruta adecuada, ¿no? Si ve a otros niñitos jugando, tenga la capacidad de evitar irse a jugar con otros niñitos, es decir, inhibir una conducta en ese momento inadecuada, pague, haga el cálculo y pueda regresar a la casa con lo que se le solicitó. Estas son las funciones ejecutivas, entonces la capacidad de atención, memoria, el control inhibitorio, control de impulsos, la planificación de actos y la integración temporal, es decir, poder medir adecuadamente el tiempo.
Las funciones ejecutivas, estas son las principales, pero realmente son muy numerosas, pero como ven, son aquellas básicas para poder desarrollar casi cualquier actividad. Estas funciones ejecutivas se encuentran a nivel de circuitos frontocórticos subcorticales, es decir, en la parte del cerebro se conectan tanto el área cortical, básicamente en la corteza prefrontal, justo lo que está seleccionado, con el área más subcortical. Estas conexiones son las que permiten que se lleven a cabo las funciones ejecutivas. Si es que existe una alteración neuroanatómica, sea una lesión física, estructural o cambios bioquímicos, es decir, que las sustancias implicadas, noradrenalina o dopamina, son secretadas o recaptadas de manera inadecuada, van a hacer que estas funciones ejecutivas no se lleven a cabo adecuadamente y como consecuencia va a tener síntomas propios del TDAH, entre otros diagnósticos en psiquiatría, ¿no? Dentro de las zonas de estos circuitos realmente son 4. Los principales implicados dentro del TDAH son los que tenemos aquí seleccionados. Por ejemplo, el circuito orbitofrontal. Estos circuitos, cada uno va a cumplir diversas funciones. No les vamos a leer todos, pero como pueden ver en el cuadrito, cada circuito tiene funciones ejecutivas distintos y cuando estos circuitos no funcionan adecuadamente van a encontrar las alteraciones que ven a continuación. Por ejemplo, en el órbito frontal, como les decía, el azulito, el azul oscuro, que está bastante adelante y más inferior, es el encargado de la motivación y la atención. Entonces se puede ver que un niñito con TDAH probablemente va a caracterizarse no solamente por déficit de atención e hiperactividad, impulsividad, sino también muchas veces va a estar fácilmente desmotivado o no va a tener muchas ganas para hacer algunas actividades que necesiten una atención sostenida porque también ahí presentan dificultad. Y así con distintas áreas. Ahora, esto que mencionamos respecto a los cambios neuroanatómicos y bioquímicos, los estamos viendo en esta diapositiva. En la zona cortical se ve una hipoactivación de ciertas sustancias, dopamina y noradrenalina. Ambas son catecolaminas importantes, las cuales al estar disminuidas en el área singular anterior, la dopamina va a mostrar un pobre control inhibitorio, es decir, impulsividad, déficit de atención y escasa preocupación por las consecuencias, impulsividad nuevamente. La noradrenalina, a su vez, al estar disminuida en el área de la corteza prefrontal dorsolateral, va a tener pobre control de interferencias, es decir, una persona que se distrae fácilmente por muchas cosas, déficit en la memoria de trabajo, es decir, dificultad para recordar una indicación probablemente, alteración en la planificación y pobre iniciativa. Sin embargo, el TDAH no se trata de tener simplemente bajas sustancias, sino también altas sustancias en otra zona, a nivel subcortical. Bueno, entonces a manera de resumen, la idea del TDAH es que en distintas zonas de la cabeza hay una secreción inadecuada de las catecolaminas, dopamina y noradrenalina, es decir, no necesariamente es que haya mucha o poca, sino que de ambas. Y la regulación inadecuada de estas catecolaminas en distintas áreas cerebrales hace posible la clínica del TDAH. Ahora, ¿cuál es la etiología? Básicamente, en un gran porcentaje se trata de algo genético, es decir, se ve que hay bastantes genes implicados, varios cromosomas asociados al desarrollo del TDAH, y se ha visto que en hermanos o gemelos dicigotos, la concordancia es del 20 al 30%. En cambio, en monocigotos es del 60% y puede llegar hasta el 90%, lo cual es bastante alto, ¿no? Es decir, si un hermano gemelo tiene TDAH, es bastante probable que el otro también lo tenga. Sin embargo, todavía tenemos un margen de como el 10%. Esto nos dice que no todo al final es la genética. Uno puede nacer con la predisposición para desarrollar TDAH, pero son los factores ambientales los que pueden hacer que de por sí se llegue a desarrollar la enfermedad. Y en esto consiste la epigenética, ¿no? La relación mutua que existen entre los factores genéticos y ambientales que hacen que una patología, un trastorno o enfermedad termine por desarrollarse.
Y dentro de los factores ambientales asociados al desarrollo de TDAH están la exposición al alcohol o tabaco durante la gestación, en el parto, que sea un pequeño con retraso de crecimiento intrauterino o pequeño periodo gestacional, antecedente de hipoxia o asfixia, convulsiones o algún tipo de daño cerebral. Y dentro de los postnatales, malnutrición en sus primeros meses de vida, o bueno, en su primer añito de vida, déficit de hierro y la presencia de maltrato, usualmente del abuso físico. Perdón, no significa que la persona tenga poca atención, sino que muchas veces la atención dura poco, ¿no? No presta atención en los detalles, es decir, su atención puede estar muy dispersa entre distintos eventos, tanto así que los detalles los pierda con facilidad. Asociado al tercer punto, la atención está diversa a distintos estímulos al mismo tiempo. Como consecuencia, no puede organizar o terminar sus tareas, dado que muchas cosas las deja medias, porque todo le distrae, y como consecuencia pierde objetos con facilidad y tiene descuido en las tareas diarias. Como le cuesta mucho mantener la atención de una manera sostenida o continua, fácilmente se aburre, se cansa, o lo usual es que digan que no quieren continuar con las tareas, ¿no? No porque desde un inicio no quieran, porque sí lo intentan, sino porque definitivamente les es mucho más complicado de lo que le es a otros niñitos. Usualmente se dice que tiene un inicio a partir de los 6 o 7 años, pero como verán lo he puesto entre comillas porque el déficit de atención es algo con lo que la persona nace. Sin embargo, las exigencias que hay desde la primaria, a diferencia de inicial, hace que esto sea más evidente. Por eso se dice que aparentemente inicia a esa edad, que es cuando las personas se dan cuenta. Y va a persistir en la adolescencia y durante la adultez. Una persona con déficit de atención lo va a seguir siendo a lo largo de su vida. La única diferencia es que conforme crezca va a ir adoptando estrategias para compensar esta dificultad. Respecto a la hiperactividad, si se ven desde más chiquititos, a los 3 o 4 años, ya saben que los niñitos son unas balas y muchas veces desde la pancita. Son bebitos que se mueven un montón desde la barriguita. Y tiene el pico entre los 7 y 8 años. A esta edad es cuando están más inquietos y es más difícil poder lograr que cumplan una u otra indicación. En la adolescencia se llega a atenuar, es por eso que aparentemente las personas con TDAH pierden el diagnóstico en la adolescencia, pero en realidad es que ya no están inquietos. Sin embargo, persiste el déficit de atención y la impulsividad. Lo vamos a ver de cualquier manera que ustedes se imaginen nuevamente. Exceso de energía al hablar, al pensar, al caminar, al jugar, al responder un examen. Todo lo van a intentar hacer tan rápido que muchas veces pueden ser propensos a accidentes o a errores a la hora de responder, dado que se apresuran. Se va a ver también como personas que tienen dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo y dificultad para esperar su turno, lo cual a veces les trae dificultades a la hora del juego o las relaciones interpersonales. Y la impulsividad, que inicia casi a la par o inicia a ser evidente casi a la par que la hiperactividad, va a persistir en la adolescencia y en la adultez. Impulsividad se considera como una persona que no mide o prevé las consecuencias de sus actos, es decir, hace y luego piensa. Por lo mismo va a realizar muchas veces conductas de riesgo, como en el dibujo de la nena que se está subiendo por la ventana porque, a ver, tiene mucha energía, quiere jugar, se quiere divertir, pero no se da cuenta del riesgo al que se está exponiendo. Y también lo que ya vimos anteriormente, que interrumpa con facilidad, se lance a hablar o a hacer algo de manera precipitada. Y en la adolescencia, probablemente este no medir riesgo tenga consecuencias mucho más negativas, como la búsqueda por uso de sustancias ilícitas, ¿no? Drogas sobre todo o alcohol. Y en el caso de mujeres, embarazo adolescente, por el riesgo de la impulsividad, conducta sexual de riesgo obviamente en ambos casos. Ahora, todas las personas que van a tener hiperactividad, déficit de atención e impulsividad, ¿van a tener TDAH? No necesariamente. Recordemos que tienen que cumplir ciertos criterios. Una persona que está muy inquieta, que no obedece, que no se sienta cuando se le pide, puede ser una persona con un trastorno de conducta o un trastorno negativista desafiante u oposicionista desafiante, como el que mencionamos en un principio. En estos casos es una persona que, pudiendo mantenerse en su sitio o pudiendo seguir una indicación, desea y decide no hacerlo. Es decir, hace exactamente lo contrario a lo que se dice a un trastorno de conducta, o un negativista desafiante simplemente no lo hace, ¿no? Esto es muy distinto a un TDAH.
Puede también tener como diagnóstico diferencial un trastorno del estado de ánimo. Una persona que esté muy ansiosa o muy apurada por querer resolver las cosas, puede que haga las cosas de manera muy rápido. Sin embargo, no es un TDAH, simplemente está movido por la ansiedad probablemente. Una persona con discapacidad intelectual puede responder inadecuadamente unos exámenes, evaluaciones o puede parecer inatento, que es lo que sucede en el caso de estos niñitos. Como no entienden lo que se les está explicando, pues se distraen y se van a la luna. En este caso no es un déficit de atención, sino que su atención se desvía porque no entendieron la indicación inicial. En el caso de maltrato, o niños con pautas de crianza inadecuadas, son niñitos que no se comportan adecuadamente porque nunca han aprendido cómo hacerlo, o quizá han estado sujetos a maltrato físico o verbal, al punto que respondan de manera contraria como se les solicita, impresionando hiperactividad cuando realmente es una respuesta de defensa. Y bueno, no olvidar que hay condiciones médicas como por ejemplo el hipertiroidismo, que es un nene que va a estar súper acelerado, va a ser por una alteración hormonal, más no por una alteración a nivel de sustancias de su cabecita. El tratamiento obviamente va a ser distinto. Y una persona con consumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo cocaína, que los va a activar, va a estar también hiperactivo e impulsivo, más va a ser por la sustancia y no por un TDAH. Entonces, estos síntomas no hacen el diagnóstico. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Los síntomas los tiene que presentar antes de los 7 años. Últimamente se menciona antes de los 12 años, pero realmente prefiero que nos quedemos con la noción de hasta hace un par de años, que era antes de los 7 años, dado que como es un trastorno, el neurodesarrollo no es algo que se adquiere, tiene que estar presente desde la primera infancia. A ver, extendiéndolo un poquito, se pone desde antes de los 7 años. Si es que los síntomas aparecen luego de eso, probablemente se deba a algunos síntomas, tienen que durar más de 6 meses. Es decir, no porque una persona esté inquieta, ya teniendo 5 añitos, y desde los 5 añitos y medio recién está inquieto por 3 meses, no podemos decir que es alguien con TDAH, porque puede ser que en ese momento quizá cambiaron las pautas de crianza, quizá se mudaron de hogar, quizá están en otro colegio, que hace que el niño, al no adaptarse a las nuevas pautas, haga que se muestre hiperactivo o quizá inatento. Y finalmente tiene que llevar a alteración en la funcionalidad de la persona. Recordemos TDAH, la T de trastorno. Si es que estos síntomas no son lo suficientemente severos como para que la persona no se desempeñe bien académica, familiar, personal o socialmente, no es un trastorno, simplemente son síntomas. Recordar cualquier diagnóstico en psiquiatría, les comento, no estoy segura si esto lo sepan, pero les comento, se tiene que primero descartar cualquier otra causa física que lo justifique. Por ejemplo, lo que hablábamos, el que haya consumido alguna sustancia o que se trate de un problema hormonal. Una vez descartado todo esto, podemos decir que se trata de un TDAH, ¿ok? Y el diagnóstico realmente es clínico, basado en la anamnesis, es decir, en la entrevista hacia los papis o cuidadores principales y al niñito, y el examen clínico, la evaluación clínica que se le va a hacer al pequeño o a la pequeña. La anamnesis para el diagnóstico en psiquiatría infanto-juvenil realmente es amplia, ¿no? En muchas especialidades lo es, pero en psiquiatría infanto-juvenil intentamos ser bastante minuciosos para, como ven, poder hacer un diagnóstico preciso y no confundir el diagnóstico con alguno de los diferenciales que mencionamos. Para ello tenemos que evaluar en la persona antecedentes perinatales, pre, post y perinatales de por sí, el desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, desarrollo social y desempeño académico, justamente para poder asegurar que se trate de un tema de TDAH. En los antecedentes familiares, evaluar familia nuclear y extendida, es decir, con quienes vive, que usualmente son padres o alguno de ellos y los hermanos, y extendida, primos, tíos, abuelos. En estos familiares lo que vamos a buscar es antecedentes físicos o trastornos mentales que puedan explicar un poco mejor el TDAH. Vamos a evaluar también cuál es la dinámica familiar, es decir, cuáles son el tipo de relación que existe entre padres, padres con hijos, relación entre hermanos, y las pautas de crianza, es decir, existen normas claras, existe disciplina, existe afecto junto con la disciplina. Finalmente, vamos a descartar que no haya maltrato. Y ya para la enfermedad actual, todo lo que hemos mencionado para poder hacer un adecuado diagnóstico de TDAH. ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿A qué edad empezó?
hace cuánto tiempo ya lo está presentando, qué tan intensos son y qué otros síntomas puede presentar. Es decir, un niñito con TDAH se puede deprimir. Así que es importante hacer una evaluación no solo de la presunción diagnóstica, sino global, para ver si es que no hay algún otro diagnóstico asociado. Y en la parte del examen clínico va a ser un examen físico general y un examen mental. El examen físico general, lo que vamos a buscar básicamente es signos de dimorfismo, es decir, algunas características faciales o en general en el cuerpo que puedan hacernos pensar que se trate de algún síndrome genético específico. Por ejemplo, se ha visto que el síndrome X frágil o el síndrome de Turner están más asociados a TDAH. Es decir, un niñito con síndrome X frágil tiene más riesgo de tener TDAH que un niño sin este síndrome. Igual con el síndrome de Turner. ¿Y por qué es importante? Porque a veces pasa, y ha pasado, ¿sí?, que los niñitos vienen a psiquiatría para evaluar TDAH y de repente se ve que tienen además discapacidad intelectual y de repente vemos estas orejitas salidas, la micropnatia, que es el mentoncito para atrás, o hipertelorismo en los ojitos, y vemos de que no solamente es TDAH, sino que tiene un síndrome asociado. En esos casos derivamos a genética para que los evalúen, porque como saben, un síndrome va a tener una asociación de signos y síntomas distintos, y si es que es algo genético, el TDAH será una parte, la discapacidad intelectual otra, pero hay que descartar que no haya alguna alteración cardiovascular, respiratoria, gastrointestinal asociada, ¿ya? Entonces por eso es importante hacer un examen general. Evaluación cardiovascular, aún así no haya signos de dimorfismo, es importante en todos los niñitos por el tratamiento, dado que el tratamiento farmacológico de los niñitos con TDAH se necesita que el corazoncito esté lo más sano posible, y evaluación de la psicomotricidad. En el examen mental, pues realmente ver al nene o la nena, ver cuál es su desarrollo cognitivo, es decir, ver si su inteligencia impresiona ser adecuada para su edad, ver su conducta, ver su atención, evaluar el afecto, etcétera, ¿no? Un examen mental completo. Ahora, los exámenes auxiliares, como ven ahí bien, no hacen el diagnóstico. El diagnóstico es solo con lo que hemos mencionado, la anamnesis y el examen clínico. Los exámenes auxiliares nos pueden ayudar para descartar que no se trate de alguna otra afección quizá física, o para tener una evaluación de base de la intensidad de los síntomas y poder hacerle seguimiento, más no diagnosticar. Laboratorio de imágenes, de acuerdo a la clínica del paciente, si tenemos sospecha de hipertiroidismo, le vamos a pedir un perfil hormonal, ¿no? Si es que creemos que hay riesgo de consumo de sustancias, dosaje, cocaína, marihuana o la sustancia que sospechemos. Un ATAC o un electroencefalograma en caso sospechemos que pueda haber una alteración estructural dentro de la cabecita o haya riesgo de convulsiones. Y las escalas y cuestionarios, también considerado como examen auxiliar, son varias, desde Conners para padres y profesores, SNAP 4. Estos son los que mencioné que servirían para tener una noción inicial de cómo está el niño o la niña y poder hacerle un seguimiento, es decir, luego de unos meses de tratamiento volver a aplicar la escala y ver si ha visto mejoría o no, más no van a funcionar para hacer un diagnóstico inicial. Y bueno, la evaluación neuropsicológica o hacer exámenes como para evaluar trastorno de conducta, trastorno del afecto, manía, todo eso va a depender de acuerdo a la anamnesis, es decir, a la entrevista que hayamos hecho en principio y los síntomas que nos haya llamado la atención, muy aparte del TDAH. Ahora, ¿qué complicaciones presenta? Normalmente las complicaciones del TDAH son o por el TDAH maltratado en sí, es decir, un TDAH que no ha sido diagnosticado la mayoría de las veces o ha sido tratado inadecuadamente, o también por el concepto que tiene la persona con TDAH. El TDAH, si bien ya tiene varios años que está siendo estudiado y reconocido, lamentablemente todavía hay mucho por conocer al respecto. Por ello, agradezco la invitación a esta presentación porque es la idea, crear conciencia al respecto. Los niños que crecen con hiperactividad o déficit de atención o mucha impulsividad, muchas veces son catalogados como malcriados, inquietos, loquitos, y muchos adjetivos negativos que no solamente son dados por los compañeros, sino muchas veces por los padres o los maestros, lamentablemente, y estos niños terminan creciendo creyendo que realmente son todo lo que se les dice,
Y eventualmente, si a alguien le dicen todo el tiempo que es un malcriado, que no rinde, que no sabe, que es un burro, eventualmente se le va a creer. Y si yo creo que soy una u otra cosa, probablemente mi conducta va a ser asociada a eso. Un niño con TDAH que no tenga trastorno de conducta, probablemente de chiquitito le va a costar mantenerse quieto, pero igual se va a estar parando o hablándole a los compañeritos. Luego de años diciéndole que es un distraído, maleducado, quizá en la secundaria ya no le va a importar hacer caso a lo que le digan, e intencionalmente va a responder mal, va a distraer más, no va a querer hacer sus tareas. Por lo que entre un 50-80% de niños con TDAH llegan a desarrollar después un trastorno de conducta, que es muy distinto a un niñito con trastorno de conducta desde chiquitito. En este caso estamos hablando de una persona con TDAH inquieta que por unas malas pautas de crianza o académicas terminan desarrollando un trastorno de conducta. Entre un 20-40% trastorno de ansiedad y 30% trastorno depresivo. De nuevo, si es una persona con déficit de atención que sabe que a la hora de resolver exámenes probablemente va a tener mucho riesgo de distraerse o leer mal las preguntas o saltearse un enunciado o no entender el enunciado porque su atención no es focalizada o se distrae por cualquier cosa que suceda alrededor, quizá a la hora de hacer un examen ya va a estar predispuesto pensando que no es capaz y va a sentir mucha ansiedad o quizá puede llegar a desarrollar síntomas depresivos por esta alteración en el concepto personal. Y bueno, ¿qué otra complicación importante? Es que los niños y adolescentes con TDAH tienen 3 veces más riesgo de presentar un trastorno de conducta por abuso de sustancias, es decir, consumo de drogas. Muy bien, entonces, más o menos a lo que íbamos es que el tratamiento, el manejo, como ven, no puede ser solamente con él o la pacientita. Realmente tiene que ser integral. Ellos han nacido con esta condición. Si bien el nombre es trastorno, es por la limitación que genera en ellos, pero no es que tengan una falla, no es que tengan que cambiar, sino que tenemos que ayudarlos a que el entorno sea lo más adecuado para ellos, para que puedan desarrollar todas las potencialidades que tienen, lo que lamentablemente en la manera de vivir o de enseñanza que existe hace que el TDAH los limite muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tanto en el niño o niña, en la familia, como en lo social, usualmente en la parte académica, psicoeducación. ¿Qué significa? Enseñar respecto a lo que significa TDAH y qué podemos hacer para ayudar a estas personas. Y nuevamente, por ello, el motivo de esta presentación. Psicoeducación por todos lados, a todos los niveles. En segundo lugar, psicoterapia. Psicoterapia al niño y a la familia. A la familia, psicoterapia individual, es decir, a papá o mamá, psicoterapia de pareja, si es que es necesario, o psicoterapia de familia, en caso sea necesario. Es decir, si es que en la entrevista hemos visto que existen ciertas alteraciones a nivel familiar, se le recomienda a la familia una u otra psicoterapia. Y en el niño, psicoterapia, esto lo vamos a ver más adelante, pero en el niñito también psicoterapia. Y para terminar con la parte de familia y social, en la familia dar pautas de disciplina a una crianza respetuosa, es decir, basándonos en las capacidades del niño, reconociendo su individualidad como persona, respetando sus tiempos y adaptando el entorno para que sea más adecuado para él. Si es que nosotros respetamos al pequeño o a la pequeña, le enseñamos que es una persona importante y le hacemos creer y darse cuenta que tiene la capacidad de ser alguien importante para que la familia funcione bien, este poder que le estamos dando a esa personita ayuda a que él o ella quiera mostrarse ante el resto como una persona capaz, motivada, deseosa de lograr algo más. Más o menos en esto está basada la crianza respetuosa o la disciplina positiva, en dar límites, pero al mismo tiempo dar afecto, para que la persona motivada quiera seguir esos límites y ayudar a ser parte de una familia que funciona de manera armoniosa, ¿ya? Y finalmente en la familia, hacer todo lo posible porque el maltrato deje de existir. Maltrato en sus diversas formas, sea físico, verbal, sexual, por negligencia, es decir, que no haya atención o afecto a la persona, o el maltrato económico, ¿no? Muchas veces en caso haya una separación entre los papás y no hay una pensión adecuada. Asegurar que no haya maltrato en el hogar.
Y en la parte social, el manejo vendría a ser el adaptar el entorno académico. Usualmente lo que hacemos es dar pautas a los maestros para poder ver cómo tratar a un niñito con TDAH para que pueda aprender de manera más adecuada. Ojo, esto no significa hacerle las cosas más fáciles, sino adecuada a sus capacidades. Y finalmente asegurarnos la no tolerancia al acoso, sea por parte de compañeros, amigos, maestros, entrenadores y otros. Del manejo a nivel individual, bueno, uno, psicoeducación. Si yo me conozco mis síntomas, voy a poder saber cómo puedo mejorar, ¿no? En segundo lugar, psicoterapia, individual o grupal, de acuerdo a la necesidad. Psicoterapia y modificación de conducta, psicoterapia y regulación emocional, atención y concentración o habilidades sociales. Ojo, no es que lleven todas, de acuerdo a lo que hayamos visto en cada pequeño o pequeña. En tercer lugar, terapia. De nuevo, de acuerdo a la evaluación inicial, ver si necesita terapia física, psicomotricidad, terapia ocupacional, terapia de aprendizaje, etc. En cuarto lugar, el manejo físico. ¿En qué consiste? Si tenemos un niño que tiene TDAH, es decir, tiene un exceso de energía, le tenemos que dar, como a cualquier otro niño, pero específicamente en ellos, una alimentación balanceada. Es decir, no cuidado con los azúcares, con las comidas procesadas, con el exceso de las grasas, porque no le queremos dar una bomba de energía a un niñito que de por sí ya está bastante inquieto. Un niñito con TDAH, cuidar quizá jugos, bebidas muy azucaradas, galletitas para calmarlo, porque realmente pues les estamos dando una bomba ahí, ¿no? Sueño adecuado. Estos niñitos tienen dificultad para dormir, entonces tenemos que ayudar a tener una higiene de sueño, que se levanten temprano, que se acuesten temprano, que no hagan siestas por la tarde, de todas maneras. En tercer lugar, actividad física. Recuerden, tienen mucha energía, tenemos que ayudarlos a quemar esta energía, y esto para ellos también es terapéutico, los relaja, los distrae, su mente se enfoca. Si es posible, inscribirlos en un deporte ayuda muchísimo, porque así ellos desarrollan, 1, liberar energía, 2, mayor capacidad de atención y concentración porque se enfocan en el trabajo, 3, desarrollo de habilidades sociales porque tienen que interactuar con otras personas, y 4, desarrollo de su autoestima por las capacidades que van logrando. Entonces, parte del manejo individual de una persona con TDAH es que esté en un deporte. El más recomendado es aquel deporte que el niño disfrute. Y 5, control de comorbilidades, es decir, si es un niñito que, de nuevo vemos, tenga hipertiroidismo, que haya consumido alguna sustancia, tratar la comorbilidad. Y bueno, en último lugar, el manejo farmacológico. Con todo esto lo que quisiera mostrar es que, como ven, el manejo farmacológico, es decir, la medicación de un niñito con TDAH, no es en todos, y en los que es, si bien es muy importante, y cuando se indica necesaria, no es lo único. La idea con un niño con TDAH no es solamente darle medicación, es un trabajo global que implica a distintas personas y en distintos aspectos de la vida de los pequeñitos. Y bueno, ya casi terminando el manejo respecto a la parte farmacológica, recordemos que la decisión de iniciar un tratamiento farmacológico es de acuerdo a cada paciente. Incluso entre hermanitos no es lo mismo el iniciar en uno que en otro o usar un medicamento u otro. La mayoría de guías indica iniciar el tratamiento a partir de los 6 años y los fármacos se deben adaptar a las necesidades del paciente y de la familia. A partir de los 6 años se pueden utilizar estos 2 fármacos que son los más usualmente indicados, los estimulantes como el metilfenidato o los no estimulantes como la atomoxetina. Antes de eso, solamente podemos indicar antipsicóticos, risperidona o aripiprazol, a partir de los 3 o 4 añitos, en gotitas o en tabletas. No es para tratar síntomas psicóticos, no es que los niñitos estén fuera de la realidad, pero en el caso de psiquiatría en niños lo usamos para controlar la impulsividad, irritabilidad e hiperactividad. Para eso funcionan los antipsicóticos. Pero ahora me estoy enfocando en estos 2. Los estimulantes con el metilfenidato lo que hacen es elevan el nivel de alerta y la actividad a nivel del sistema nervioso central, tienen una efectividad del 70 al 90%, por lo cual son los primeros que elegimos. Sin embargo, en casos que no funciona el metilfenidato o que el metilfenidato genere efectos secundarios o que tenga riesgo de abuso, en algunos casos es raro, pero puede suceder, o que no funcione, pasamos a la atomoxetina. Perdón, un segundito. Entonces el metilfenidato realmente, como van a ver en esta imagen donde dice estimulante arriba en anaranjado, vemos que tenemos la neurona presináptica, que es la imagen superior, la neurona postsináptica,
¿no? A nivel de la neurona presináptica se va a liberar noradrenalina, que es el verde, lo que mencionamos hace un momento, y la dopamina, que es el amarillito, el que mencionamos hace un momento. Recordemos, se liberan las catecolaminas de las vesículas presinápticas al espacio intersináptico y es captado por los receptores de la posináptica. Así pasa la noradrenalina. Entonces la idea es bloquear esos recaptadores y va a haber mayor cantidad de catecolaminas y como consecuencia las funciones ejecutivas se van a desarrollar de manera más adecuada. Eso es con el metilfenidato. En el caso de la atomoxetina, solamente va a bloquear la noradrenalina, no la dopamina. Ya, es la única diferencia realmente. Listo, el metilfenidato realmente de manera muy puntual. Tenemos la de acción corta y de acción larga. La de acción corta dura alrededor de 4 a 6 horas, la de acción larga alrededor de 12 horas. La dosis, 1 miligramo por kilo de peso, en el caso de los niñitos, y el pico es hasta 70 miligramos al día. Aquí dice 72, pero normalmente usamos 70. Esto lo menciono, pero en el caso de los adultos. Entonces, ideas generales del metilfenidato es un fármaco que va a ayudar a mantener la atención, concentración y controlar la hiperactividad de las personas. El que hay en Perú más comúnmente es el de acción corta. Lo tenemos que dar siempre con comidas porque tiene una mejor absorción con las comidas y si es que no genera muchas molestias gastrointestinales. Y la indicación es darle a los niñitos en el desayuno y entre 30 a 1 hora después va a comenzar a hacer efecto durante 4 horas, es decir, alrededor del mediodía, que es usualmente el horario de clases de la mañana. En caso el niño necesite mantener más atención durante la tarde o hacer tareas, se le da otra dosis a la hora del almuerzo o podemos darle un extra a la hora del refrigerio a las 11 de la mañana. Como vimos un principio, la medicación se adaptará a las necesidades de cada paciente. Si es que va por la tarde al colegio, pues lo damos a la hora de almuerzo. Lo que sí es que este medicamento, por ser un estimulante, activa a las personas en el tema de atención, más no es que les dé más energía. Por lo tanto, si le damos en la noche, pues el niñito va a estar muy activo y no va a tener sueño. Así que el metilfenidato nunca lo damos en la noche, ¿ok? No seda, no genera somnolencia a los niñitos, así que cuando los papis les pregunten un momento en su práctica, ya cuando sean profesionales, no se preocupen, realmente no va a dopar o sedar a los niñitos, como normalmente menciona, lo único que va a hacer es que estén mucho más enfocados y atentos. Efectos secundarios, pues como les digo, el tema gastrointestinal, mucho cuidado en niñitos que tengan problema cardiovascular y algunos niños, algunos niñitos les puede generar sueño u otros mucha inquietud, pero usualmente son las primeras dosis. Alrededor de la primera semanita el cuerpito ya se acostumbra y no hay ningún problema. Sin embargo, para los niñitos cuyos efectos secundarios, como les digo, que tengan un problema cardiovascular o problema gastrointestinal o que el metilfenidato les genere mucha ansiedad, porque recordemos que hace que haya más dopamina en su organismo, les damos atomoxetina. A la hora de actuar bloqueando solamente receptores de noradrenalina, no es tan efectivo como el metilfenidato, pero no va a generar efectos secundarios como ansiedad o tics, ¿no? Muchos cambios en el sueño. La atomoxetina, bueno, realmente la forma de indicación es muy similar, la dosis también es bastante similar, tampoco tiene potencial adictivo ni genera dependencia ni va para los niñitos. Bueno, ya para terminar he puesto unas conclusiones, les pasé por ahí las diapos, pueden leerlas, realmente es un resumen de todo lo que hemos hablado, las pepitas para cuando quieran evaluarlas. Y como consideraciones finales, sí quisiera que quede muy bien claro que el TDAH, si bien tiene el nombre de T de trastorno, es por las limitaciones que le genera en el día a día, más no es que el niño esté enfermo, sea un discapacitado, sea incapaz en general, no solamente intelectualmente, o que no pueda desarrollar una vida como la merece. Nuestra labor es poder identificar bien a estas personas para poder ayudarlas y desarrollar todo su potencial. Tienen muchas características increíbles, niñitos que casi se comparten los distintos niñitos con TDAH, es que son proactivos, juguetones, comunicativos, sociables, súper participativos, y casi cualquiera lo va a querer tener en una reunión social o cuando se necesite ayuda. Entonces, intentar no estigmatizar a las personas, sino hacerles crecer de acuerdo a sus propias capacidades para que puedan crecer felices con quienes son y no como tantos niñitos con TDAH o adultos que están acarreando un estigma.
Y nada, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, doctora. Ha estado muy entendible y muy bonita la ponencia. Nuevamente, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Y bueno, chicos, si tienen alguna preguntita quizás, pueden dejarla por el chat o encender su micro. Doctora, no sé si podría responder. Habían hecho una pregunta si si la dieta sería una dieta hiperproteica. Ah, ya, no necesariamente. No necesariamente, realmente. Tiene que ser una dieta balanceada como a cualquier niñito, realmente, pero teniendo mucho cuidado, sobre todo en los azúcares o alimentos procesados, porque los ponen más irritables y más inquietos. En el tema de las proteínas, realmente no es necesario. Otra cosita, a veces indican suplementos para la cabecita, omegas, grasas, aceites, un montón de cositas. Por favor, no. Realmente, a no ser que sea un niñito que tenga una discapacidad que requiera o un déficit nutricional que requiera estos compuestos extras, darle vitaminas, ácidos grasos extras, se les da. Pero en general, no. Una alimentación normal, balanceada de acuerdo a la talla y al peso y a la actividad física. Sí, el control del azúcar, casi como cualquier niño. Eso les intento decir a los papis porque si no al pobre niñito con TDAH no les dejan comer helado y el hermanito sí, pues no es justo, ¿no? Entonces, adecuarnos a las necesidades de cada familia. Muchas gracias, doctora. También dijeron si el deporte sería de ayuda y qué recomendaría a un niño de 13 años. ¿Qué actividades podría realizar? Ya, perfecto. Como dije, en un momento, aquel con el que el niño se sienta mejor. Si vemos que en el skate lo relaja, lo distrae, quema energía, se concentra, skate. Si vemos que es la danza, si es que es fútbol, fútbol. En general ayudan más, en teoría, aquellos deportes que sean participativos y grupales, porque va a ayudar a desarrollar no solamente el manejar la energía, sino capacidad de atención, concentración en el deporte que se está realizando, habilidades sociales, sentido de competencia, disciplina, que se necesita mucho, y control de impulsos. Pero si es que no es aquello con lo cual el niño se sienta muy bien, pues puede hacer un deporte realmente por sí solo, ¿no? Así que los 13 añitos, realmente 13 años, puede hacer de todo, pero aquello que lo motive, porque lo que sí se necesita es constancia. Recordar que estos niñitos a veces se aburren muy rápidamente de una actividad, así que si es que vemos algo que les gusta, es menos probable que lo dejen. Listo, doctora. Me parece que Yuseli Soriano había levantado la mano. No sé si podría prender su micro, por favor, o escribirlo en el chat. Sí. No. Sí, buenas. Quería hacerle una consulta a la doctora de que habló de la medicación. Ejemplo, ya, a mi hijo le recetaron carbamazepina. Ajá. Entonces, justo usted había comenzado a hablar sobre los efectos, todo, ¿no? Con eso de la pandemia, en realidad, como tenemos videollamadas con su doctora, ya, nunca le pude preguntar bien cuáles eran los efectos de esta medicación, ¿no? Porque siempre son como que muy limitados y ella, con todo esto de la pandemia, todas las consultas se retrasaron y bueno, y también todo ha cambiado, ¿no? Porque todo ahora es por videollamada, ¿no? Entonces, todas las terapias que mi hijo llevaba, ahora la está llevando así y le han agregado hasta terapia física porque como ya no puede salir a hacer ejercicios, a hacer deporte, los está haciendo hasta con terapia. Entonces quería saber cuál es el efecto de la no me sale la palabra. Sí, carbamazepina. O sea, porque solamente se las doy en la noche, y entonces yo he escuchado ahorita que los otros no se les debe dar en la noche, entonces como que ya entra en conflicto. Sí, no, perfecto. Lo ideal siempre es lo rojito que vimos, psicoeducación, que significa averiguar lo más que puedan sobre el diagnóstico y el medicamento para poder dar y ayudar con tranquilidad a los pequeñitos. A ver, la carbamazepina se considera un anticonvulsivante, pero en psiquiatría lo vemos como un estabilizador del ánimo. Cuando la conducta es muy difícil manejarla con los antipsicóticos, pasamos a los estabilizadores de ánimo. Se le puede dar carbamazepina, ácido valproico o topiramato.
En el caso de la carbamazepina, como estabilizador del ánimo y anticonvulsivante, lo que hace es evitar que esta descarga eléctrica, es decir, paso de energía entre neurona y otra, sea excesiva. De esa manera se controla el impulso. Ahora, a diferencia del metilfenidato y la tamoxetina, que activan la atención, la carbamazepina lo que hace es bajar el impulso. No es que esté más concentrado, sino que esté menos impulsivo, o menos irritable o agresivo. Y como baja, por así decirlo, el nivel de excitación del cuerpo, da sueño. Es por eso que se le da en la noche. La carbamazepina la mayoría de las veces da sueño, por eso se da en la noche. En algunos casos se puede dar un poquito de dosis en la mañana para completar, pero usualmente es en la noche. Y bueno, como efecto secundario es justamente la sedación, ¿no? Entonces los primeros días que le da la carbamazepina, al día siguiente, mientras su cuerpito se acostumbra, puede estar un poquito como somnoliento, le va a pasar a los días, mareado, un poquito confuso puede ser, no en todas las personas se presenta, y otros efectos secundarios puede ser un poquito de náuseas, ¿no? Pero la idea es tener un seguimiento muy, muy cuidadoso y avisar a su doctora si usted ve algún efecto secundario para ver si es que se cambia la dosis o se cambia de fármaco, ¿no? Sí, por ejemplo, no, ella me recetó Ritalin, ¿no? Y estuvimos probando, y al final tuvimos que quitárselo porque tuvo una reacción muy mala. Porque como mi hijo tiene el otro que es oposición a la autoridad, fue fatal, le fue horrible, el humor, la manera de cómo trataba, estaba irritable, o sea, al menos sin el medicamento yo lo puedo manejar, ¿no? Pero con el Ritalin, y eso que a mitad comenzamos con un cuarto de pastilla, media pastilla, y cuando ya pasamos para pasarnos al 3/4 de pastilla ya era insoportable. Y ya la tuve que llamar a la doctora y decirle que ya no podía, o sea, ya sí, cuando iba a hacer la pastilla completa, no, ya no le íbamos a aguantar. Yo todavía le dije, doctora, yo ahorita lo estampo contra la pared, le dije, sí. Y ella me dijo, entonces lo suspendimos 15 días y él bajó y ya. Y ya lo tuvimos que suspender y solamente nos quedamos con la carba. Sí, ¿ya? Excelente. Esa es la idea, estar muy atentos a cómo cada persona responde e ir dándole el medicamento más adecuado. No todos van a responder igual, por eso la felicito por estar dispuesta a preguntar y a comentarle a su doctora todo lo que presenta, ¿no? Sí, está muy bien. Sí, ahorita lo que yo sí le dije, bueno, yo sí soy una de las personas un poco enemiga de la medicina, ya, porque porque yo también tomo medicamentos, o sea, yo le dije a ella de que no quiero, entonces lo que estamos haciendo solamente le estoy dando de lunes a viernes, sábados y domingos no le damos. Ok. ¿No? Porque para que no porque mi hijo sufre de la ansiedad, o sea, como yo estoy separada de su papá, entonces está con esa ansiedad, pero ahora como estamos en casa, entonces su ansiedad ha bajado, porque ya me ve, ¿no? Ya, entonces su ansiedad era no me veía, ¿no? Entonces está moderada. Y en cuanto a la comida, la ventaja que tengo es que no le gustan los dulces. Pero listo, sí, que es una suerte. Pero me pasa de que lo encuentro metiendo el dedo al sal. Así, se moja el dedo y está metiéndose la sal. Y se lo está comiendo sola. Sí, es muy importante en el tema de la alimentación. Justo acabo de recordar que había una pregunta sobre qué snacks serían los más adecuados. En general, con la alimentación, no solamente es darle la indicación, sino que no tenga facilidades para acceder a alimentación que sea inadecuada, ¿no? Porque es bien difícil decirle a un niñito no comas y que lo tenga al alcance de la mano, ¿no? Entonces, intentar todo aquello que sea inadecuado para ellos, que no esté a libre demanda, y por el contrario, sí puede estar cerca a aquello que no tenga problema, ¿no? Y en el caso de los snacks, usualmente fruta, ¿no? Fruta que no tenga mucho índice glicémico, como mango, uva, chirimoya, plátano, ¿no? Más los cítricos les puede ayudar como un snack, o quizá también puede ser. En general no hay problema si es que comen pan, pero depende mucho del contenido que le pongan, ¿no? Pero cualquiera de eso puede ayudar. Ahora estas barritas de cereal también. Ahora recordar que es energía. Entonces el snack tiene que ser proporcionado a la actividad que van a realizar después. Es decir, si tienen un snack antes de ir a hacer deporte o si tienen un snack antes de a media clase, ¿no? Eso sí, valorar siempre. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta.
Sí, doctora, justo una última pregunta. Sí. Dice si podría recomendar algún lugar donde pueden ayudar a superar esta dificultad, en especial a niños de 13 años. Ya, normalmente los encargados de ver el TDAH somos los psiquiatras, sobre todo los psiquiatras infanto-juveniles. Hay psiquiatras infanto-juveniles, realmente no sé exactamente en todos los lugares, pero sé que en Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, en la selva también, en Tarapoto, en Lima, ¿no? Creo que en Huánuco también, y cada uno muchas veces están en hospitales o, bueno, ya en su consulta particular, ¿no? Ahora, en hospitales con todo esto de la pandemia tenemos consultas virtuales, entonces yo trabajo en el Hospital del Niño de Breña, en Lima, y ahí atendemos pacientitos de provincia, de todos lados. Entonces, si tienen un niñito con 13 años con este riesgo, consultar por un psiquiatra infanto-juvenil o consultar por el área de psiquiatría, donde les sea mucho más factible. No es necesario ahora, no es 100% necesario que sea virtual. Ahora, les comento, realmente, perdón, presencial. Ahora lo virtual está ayudando muchísimo, al menos en psiquiatría, que es más de diálogo y observación que de contacto físico, así que pueden aprovechar ahora para conseguir la ayuda necesaria. Sí, los frutos secos ayudan un montón, pero claro, cuidar el volumen, pero sí, ayudan bastante. Son una muy buena fuente de grasas y proteínas. Listo, doctora. Eso sería todo al parecer. Creo que ya no hay más preguntitas. Nuevamente le reitero el agradecimiento, de verdad, muchísimas gracias por hacer posible esta ponencia y permitirnos conocer más. A todos los participantes, de verdad, muchas gracias por su participación.